En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Somos del Juguete Rabioso en este viernes, tarde y noche de lluvia, mucho frío, mucho congestionamiento, mucho de todo, y queremos darles la bienvenida. No se olviden que el Juguete Rabioso sabe que la palabra es una herramienta de lucha. Queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este programa, y doy paso a mi compañera Gaby, que nos está acompañando como todos los viernes. Buenas tardes a todas las personas que nos están ya sintonizando en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en su franja estelar de 6 a 7 con Radio Barba Azul. Ya es estelar en redes sociales, aunque Dani nos hace gestos por acá. Y bueno, les invitamos a todas las personas que se calienten un poquito a pesar de esta tarde lluviosa que tenemos en la ciudad de Quito y que se comuniquen con nosotros. Pueden realizar sus preguntas o sugerencias a las redes sociales, sobre todo Facebook, a Radio Barba Azul, o a su vez al WhatsApp al número 099-344-5122 o al 099-8942-050. Sean todos bienvenidos. Amigos y amigas, hoy en el Juguete Rabioso discutiremos y analizaremos sobre las clases sociales y la lucha de clases. Bueno, es algo inédito hablar un poquito de marxismo en este programa y en este espacio, y lo cual nos alegra muchísimo a mí y a Gaby. Espero que ustedes también les entusiasme para ir conociendo un poquito sobre estos dos conceptos esenciales para la sociedad. Y como es de costumbre para el Juguete Rabioso, este contenido lo discutiremos dentro de 4 puntos: las clases sociales, la lucha de clases sociales urbanas y los grupos sociales urbanos. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es el Juguete Rabioso. No se desconecten. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Y bien, querida audiencia, empecemos con el programa. Y nos gustaría comenzar con el primer punto, las clases sociales. Tenemos que tomar en cuenta que las características que adquieren las diversas sociedades dependen fundamentalmente de la forma en que se producen en ellas los bienes materiales. En el proceso, por ejemplo, de la producción de los bienes materiales, se establecen formas específicas de relación entre los propietarios de los medios de producción. Los que son dueños de los medios de producción explotan a los que carecen de estos medios. Y eso, bueno, lo sabemos todos. Entendemos por medios de producción todas las condiciones materiales que son necesarias para producir los bienes materiales, como máquinas, materia prima, locales, luces, entre otras. En el sistema esclavista, por ejemplo, el amo era el dueño no solo de la tierra y otros medios de producción, sino que también era dueño de los hombres que trabajaban, los barcos que remaban, que servían en sus casas.
Estos hombres eran considerados como un instrumento de trabajo más, y por ello los obligaban a trabajar hasta donde les diera sus fuerzas. Vemos que en la actualidad no va por ahí muy alejado. Por ejemplo, también dándoles de comer y permitiéndoles descansar solo para que pudieran reponer la energía gastada durante el trabajo y así estar listos para salir a trabajar al día siguiente. ¿Qué tan similar actual se hace, ¿no, ajá, Gaby, querida audiencia? Así es, Cristian y querida audiencia, recordemos que en el sistema civil el terrateniente, dueño del medio de producción más importante, ¿cuál? La tierra, concedía pequeños pedazos de ella a los campesinos, los que a cambio se veían obligados a trabajar, por ejemplo, en el terreno, exclusivamente en el terreno, mejor dicho, y que el terrateniente se guardaba para sí y no compartía. Entonces ese era su espacio. Esto lo hacía durante una gran cantidad de días al año sin reducir ningún pago por ese trabajo. Sin recibir ningún pago por ese trabajo todas estas personas, debiendo, por supuesto, sobrevivir con los frutos obtenidos del trabajo de ese pequeño terreno. En otro campo, en el sistema capitalista, los obreros, para poder vivir, necesitan ir a ofrecer su fuerza de trabajo a quienes más que los capitalistas. Estos les pagan un determinado salario y obtienen, gracias a este trabajo, grandes ganancias, que no van a parar a manos de los trabajadores, sino a manos de los grandes industriales. Si los obreros reclaman, el patrón les dice, por ejemplo, ¿de qué se quejan? Si yo les contraté por $10 al día, ¿acaso no es esto la paga que les están dando? Ellos simplemente reclaman por su propiedad privada y les dicen, yo soy el dueño de esta fábrica, de este negocio, y si no les gustan las condiciones de trabajo, vayan a buscar trabajo a otra parte. Hay miles de personas que quisieran trabajar por menos inclusive, pero como los obreros saben que donde vayan les dirán lo mismo, tienen que resignarse a trabajar para que el dueño de los medios de producción se enriquezca. Y bueno, eso lo vivimos todavía, Sí, hoy por hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Y sin embargo la explotación no ha existido siempre. Eso tenemos que nombrarlo muy claramente. Por ejemplo, en los pueblos primitivos, donde se producía apenas solo y exclusivamente para sobrevivir, no existía esta característica de la propiedad privada en los medios de producción. Ellos pertenecen a toda la comunidad y los frutos de su trabajo era para repartir a todos los miembros, entre todos, de forma igualitaria. En estos pueblos no existen relaciones de explotación, sino existían relaciones de colaboración recíproca entre todos los miembros de la sociedad. La explotación, en este sentido, no es algo eterno. Hay que entender eso. Tiene un origen histórico bien determinado, como ya lo vino recalcando Gaby. La explotación aparece cuando un grupo de individuos de la sociedad logra concertar en sus manos aquellos medios de producción fundamentales, despojando de ellos a la mayor parte de la población. Demos cuenta de esto, y esto pasa a diario en todo el mundo. La explotación desaparecerá cuando desaparezca la propiedad privada de los medios de producción. Algunos dirán que esto es imposible, pues aquí entra esto de las libertades y la propiedad privada. Y esto nosotros podemos recalcar que no debe haber una propiedad privada, sino una propiedad colectiva de todo el pueblo, donde todos podamos tener todo y que todo sea para todos, y no para un cierto grupo que se enriquecieron por el esfuerzo de otros. Y bueno, también en todo proceso de trabajo se establecen relaciones específicas, es decir, entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores o productores directos. Debemos tomar también en cuenta que estas relaciones que se establecen entre los hombres y las mujeres, determinadas por la relación de propiedad de estas, tienen con los medios que ellos tienen con los medios de producción. Es lo que se llama relaciones sociales de producción. Bueno, todos hemos como recibido en un momento dado un poco de estos términos y los vamos a tratar como de ir desmenuzando. Y bueno, ahora bien, las diferentes relaciones sociales de producción dan origen a estos grupos sociales diferentes. Estos grupos son las llamadas clases sociales, que tanto hemos escuchado nombrar.
Por su parte, vamos a definir esto de clases sociales trayendo a colación a Lenin, que habla que estas clases sociales son grandes grupos de hombres y mujeres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social, históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, estas relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte, por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, estas clases sociales, y por el modo y la proporción en que reciben la parte de la riqueza social de que se dispone. Este es un concepto, para mí, y no sé para ti, Gaby, querida audiencia, es muy claro dentro de qué es una clase social. Y bueno, un poquito para comprender lo que acabas de mencionar, podemos decir que en síntesis las clases sociales son grupos humanos, principalmente, uno de los cuales puede apropiarse por un lado del trabajo y de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado de economía social. Esta definición nos lleva a caracterizar las clases como grupos de la sociedad que tienen este tipo de contradicciones entre sí, ya que las relaciones que se establecen entre ellos son relaciones del explotador directo con el explotado. Uno se apropia del trabajo del otro, claramente. Así es, como ya lo venimos recalcando, que la gente, los que tienen mucho, se van apropiando de aquel trabajo del otro y de su dinero. Los pobres no son pobres porque son poco inteligentes, y esto se ha venido escuchando a lo largo de la historia. Los pobres son pobres porque son viciosos, dicen, porque no se esfuerzan por superarse, y esto es claramente identificado dentro de lo que hoy llamamos el periodo de candidaturas, donde nos dicen que todos debemos esforzarnos para llegar a ser como aquel empresario, como aquel banquero, como aquel presidente. También dicen que son pobres porque son ignorantes, dicen por ahí. No sé si han escuchado eso todo un siempre. El gran mérito de Karl Marx, es haber demostrado que la desigualdad social, y entiéndase bien, la desigualdad social no depende de naturalezas humanas, no depende de que uno sea ignorante o poco inteligente, o no se supere, o uno sea vicioso, sino que los seres humanos dependen fundamentalmente del tipo de relación que tienen con los individuos, y estos individuos con los medios de producción. Y bueno, también tomar en cuenta que son los propietarios de los medios de producción los que se apoderan de la mayor parte de las riquezas que se producen, recibiendo en cambio los trabajadores una parte muy insignificante de estas producciones. La forma también en que se reparte el ingreso en un país depende de la situación que tienen los diversos grupos en la producción. Por ejemplo, como mencionábamos antes, los terratenientes y los capitalistas reciben los ingresos más altos porque son los propietarios principales de estos medios de producción. En otro sentido, se llama burguesía o clase capitalista a la clase explotadora del modo de producción capitalista. Y por lo tanto aquí nos venimos y nos damos un poquito para cuestionarnos. ¿De dónde proviene el nombre de clase capitalista? Se llama capitalista porque es dueña del capital. ¿Y qué es el capital? El capital no es lo mismo que el dinero, entiéndase bien. Un avaro que guarde su dinero en una caja de ahorros y lo único que hace es mantenerlo guardado no es un capitalista. Solo se llama capital al dinero que se emplea en la compra de medios de producción y de fuerza de trabajo para obtener, mediante puesta una acción, una cantidad mayor de dinero de la que invirtió. Es decir, para obtener plusvalía. Por lo tanto, vamos a como discernir esto. La plusvalía corresponde al trabajo realizado por aquel obrero u obrera más allá del tiempo necesario para producir aquel valor equivalente a su salario. Bueno, y también es importante señalar que, un poquito con respecto a lo que mencionaste, Cristian, que la clase capitalista precisamente está utilizando estos mecanismos industriales, comerciales y financieros que controlan y dirigen todo el proceso de producción capitalista. Llamaremos burguesía o clase capitalista, como lo hemos mencionado en el transcurso del programa, y que también lo hemos escuchado desde estas categorías, no son palabras simples. Burguesía o clase capitalista, a la clase que controla y dirige el sistema de producción capitalista.
es decir, con dinero acumulado, compra los medios de producción y la fuerza de trabajo a fin de obtener una cantidad de dinero mayor de la que invirtió inicialmente en todo este proceso. Este dinero que obtiene a través del trabajo no pagado de los trabajadores del sector industrial. Entonces, esa es la plusvalía. Así es. Por otra parte, el proletariado o clase obrera es aquella clase explotada del modo de producción capitalista. Por lo tanto, podemos definir como proletario a todos aquellos que al no poseer medios de producción deben vender su fuerza de trabajo por un salario para poder subsistir. Esta pregunta cabe mencionarla, y en otros términos, ¿es lo mismo proletariado que clase asalariada? Una definición de esta amplitud incluiría en el concepto de proletariado a todas las personas que venden su fuerza de trabajo, sin diferenciar si quienes la compran lo hacen para producir plusvalía o para conseguir determinados servicios particulares, por ejemplo, una empleada doméstica, por ejemplo, en una comunidad, empleados de los impuestos, y vemos que en este sentido eso es eso es lo que venimos hablando dentro de clase proletariada. Bueno, ahora bien, y de la misma manera en todo, se puede decir, ¿no?, que todo hombre o toda mujer también que poseen dinero es capitalista. No todo hombre o mujer que vende su fuerza de trabajo es obrero. La clase obrera está formada solo por aquellas personas que al vender su fuerza de trabajo producen o realizan plusvalía para quienes la compran. Es decir, está formada por los trabajadores de la industria, del comercio y de los bancos y demás. Sí, en las pequeñas empresas son los propios capitalistas los que controlan y dirigen la producción, pero a medida que sus empresas crecen, ellos van dejando estas funciones en manos de una especie particular de trabajadores. Lo mismo que en los ejércitos militares, por ejemplo. El ejército obrero, puesto bajo el mando del capitalista, requiere de toda una serie de jefes, directores, gerentes, etcétera, etcétera. Y oficiales, por ejemplo, supervisores, inspectores, capataces, que durante aquel proceso de trabajo llevan el mando en nombre del capitalista. Pero bueno, no todos los trabajadores que venden su fuerza de trabajo por un salario forman parte del proletariado, o de la clase obrera. Unos porque venden su fuerza de trabajo para, puede decirse, desempeñar servicios a nivel de la superestructura o de la infraestructura, y no para producir o realizar plusvalía. Otros, puede decirse también, aunque contribuyen a producir esta plusvalía, tienen como principal función explotar a los trabajadores que están subordinados prácticamente, para que estos produzcan el máximo de plusvalía para el capitalista. En otro tema, llamaremos proletariado o clase obrera a la clase explotada del sistema de producción capitalista, formada por esos trabajadores ligados a la producción de bienes materiales, que venden su fuerza de trabajo por un salario para producir o realizar plusvalía, desempeñando un trabajo parcial, subordinado totalmente a esas órdenes de sus superiores, que son los que a distintos niveles controlan aquel proceso. Bueno, y por todo lo dicho anteriormente, Cristian y querida audiencia, se justifica considerar a este grupo como una clase social diferente del proletariado y de la burguesía en la sociedad capitalista. A esta clase la denominamos pequeña burguesía. Estos están formados por pequeños productores independientes que venden precisamente esos productos en el mercado, de los cuales también todos consumimos. Entonces distinguimos, Gaby y querida audiencia, una pequeña burguesía dedicada a la producción, a artesanos, pequeños campesinos, y una pequeña burguesía dedicada al comercio. Pequeños comerciantes ambulantes, almaceneros, vendedores de diarios, etcétera, etcétera. La pequeña burguesía, por ser una clase formada por pequeños productores y comerciantes independientes, aquellos ligados a aquel comercio capitalista, es una clase de transición, una clase que tiende a desaparecer, a desintegrarse en el proletariado y burguesía. Por lo tanto, es una clase que tiene intereses contradictorios. Por un lado, aspira a enriquecerse y adquirir capital,
lo que le permitiría convertirse en burguesía o clase capitalista. Y por otro lado, se ve cada vez más avasallada por la clase capitalista que la empuja a convertirse en proletariado y por lo tanto a identificarse con los intereses de esta clase. Hemos visto un montón de gente de esa forma, empresarios y políticos. Entonces les dejamos, Gaby, pensando un poquito y reflexionando mientras amenizamos esta noche de lluvia acá en Quito con un poquito de música. Somos del Juguete Rabioso y ya volvemos, no se desconecten. Ni monedas por este gran carnaval. Perdí la prisa en la calma. No tengo oficio ni ley. Yo soy tan solo un fantasma meando en la sopa del rey. Podrido fin de semana, no encuentro nada que hacer. Ciudad de Cristo se ampones, ¿quién podrá saciar mi sed? Ciudad de putas derrotas, no quiero volverte a ver. Si nadie me toque el alma, seguro que hoy moriré. ¿Qué haces? 3 veces, ¿qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna. Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en Constitución. Rajá, turrito, rajá. Los taxis cargan esfuerzos, la cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuerto. Los huesos, los rezos, los sesos, los densos, los huevos. No se confundan, tengo nada que dar. Voy sin fichas ni monedas por este gran carnaval. Si no me cosen la boca, van a hacerme callar. Si no me cosen la boca, van a hacerme callar. Si no me cosen la boca, no van a hacerme callar. Si no me cosen la boca, no van a hacerme callar. No van a hacerme callar. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.
Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que nos sintonizan. Somos El Juguete Rabioso y como segundo punto tenemos lucha de clases. Se llama lucha de clases aquel enfrentamiento que se produce entre dos clases antagónicas cuando éstas luchan por sus intereses de clase. Es un concepto muy básico que lo vamos a ir discerniendo poco a poco en este espacio. Así es, Cristian, estamos de vuelta con El Juguete Rabioso. Y tomemos en cuenta también que no todo enfrentamiento que se produce entre los obreros de una fábrica y sus patrones debe ser considerado como expresión de una lucha de clases. En muchos casos, solo se trata de un germen de lucha de clases cuando esas luchas, se lucha de manera parcial, precisamente ¿quiénes? Los obreros de una fábrica contra sus patrones. No se encuentra conectada a la lucha de clases obrera contra la clase capitalista de su gobierno. Pero Gaby y querida audiencia, suponiendo que se logre movilizar a toda la clase obrera contra toda la clase capitalista, ¿podemos afirmar en este sentido que se trate de una verdadera lucha de clases? Esa es mi pregunta. Entonces vemos que no, que esta movilización puede ser también solo un germen de lucha de clases. Si la clase obrera actúa únicamente por sus intereses inmediatos, por ejemplo, cuando la clase obrera de un país se moviliza por obtener un salario mínimo o una jornada de trabajo más reducida. Bueno, y aquí me gustaría abrir una pregunta para todas las personas que nos están sintonizando con respecto al tema de esta tarde y noche. ¿Qué condiciones se requieren para hablar de una verdadera lucha de clases? Es una pregunta que siempre está rondando en la discusión constante de este tema y bueno, podemos responder de cierta manera, ¿no? Cuando el enfrentamiento, por ejemplo, que se produzca entre los obreros y sus patrones forme parte de la lucha de clase obrera contra la burguesía y su gobierno, y aunque defienda los intereses inmediatos de ese grupo de trabajadores, esté conectada a la lucha organizada de esa clase, por la realización de sus intereses a largo plazo, es decir, a la lucha por la conquista del poder político para poder llegar desde allí a destruir la sociedad capitalista y construir otro tipo de sociedad más justa y equitativa, que es el anhelo y gran debate que siempre se está planteando hasta nuestros días. Pues bien, Gaby y audiencia, para que se cumplan estas condiciones es necesario que la clase obrera esté organizada como clase a nivel nacional a través de su organización sindical y que sus luchas estén orientadas por un partido proletario que reúna a los sectores más avanzados de ella. De esta manera, la lucha por esos objetivos inmediatos de un grupo de trabajadores puede llegar a conectarse con los objetivos,
a largo plazo de toda la clase obrera. Ahora bien, después de haber definido lo que entendemos por lucha de clases en general, podemos examinar los diferentes tipos de lucha que podemos distinguir en los enfrentamientos entre las clases sociales opuestas, Gaby. Así es, y bueno, por ejemplo, la lucha económica es el enfrentamiento que se produce entre las clases opuestas a nivel de la infraestructura o región económica. Este enfrentamiento se caracteriza por la resistencia que oponen a este nivel las clases explotadas a las clases explotadoras. También la lucha económica es colectiva, es decir, es de los obreros contra los patronos o patrones por conseguir condiciones ventajosas de venta de la fuerza de trabajo, por mejorar también las condiciones de trabajo y de toda la condición de vida de los obreros. Sí, aquella vida y aquella lucha de clases da también en el terreno de las ideas. No hay que olvidar esto, ya que las ideas burguesas contribuyen a mantener aquella dominación de clase explotadora sobre los explotados, que ya Gaby lo había dicho. La burguesía logra imponer estas ideas gracias a su poder económico. También controla las instituciones a través de las cuales se difunden las ideas. Por ejemplo, la radio, la prensa, la televisión, el cine, las escuelas, universidades, entre otras. Las ideas de la burguesía penetran en todas las actividades de la sociedad e incluso logran introducirse en los organismos de la clase obrera, si ésta no logra mantener una actitud de permanente vigilancia. A esta lucha en el terreno de las ideas la llamamos lucha ideológica. Y bueno, ¿qué tenemos también por otro lado? Otra clase, la lucha política. Es el enfrentamiento que se produce entre las clases antagónicas a nivel de la región jurídica política de la sociedad, o sea, la lucha de los explotados contra las leyes y las instituciones que mantienen la dominación de las clases explotadoras. En la sociedad capitalista, la lucha política, como ya dijo Gaby, abarca desde la lucha de los obreros por mayores libertades políticas hasta su forma definitiva, la lucha por el poder político para destruir a través de él al capitalismo e instaurar una nueva sociedad. Una sociedad más justa y más humana, de la cual todos necesitamos y todos queremos en este mundo. Así es, querida audiencia, para todas las personas que nos están escuchando, un saludo caluroso en esta tarde fría. Tenemos también que tomar en cuenta que estos diferentes tipos de lucha que les contamos no se dan de manera aislada, no están aislados unos de los otros, sino por el contrario, se combinan formando una unidad en la que uno de los tipos de lucha domina a los otros. Y esto también se debe a que cada tipo de lucha no es sino un aspecto de la lucha de clases que se da en forma simultánea en los niveles de, por supuesto, la estructura social. El desarrollo de la lucha de clases, querida audiencia y Gaby, prepara ese acceso del proletariado al poder político a través de cada lucha, de cada movilización, aumentando aquella organización y nivel de conciencia de la clase obrera, al mismo tiempo que va debilitando al enemigo, aquel enemigo explotador. En un momento determinado, la lucha de clases adquiere un carácter específico. Ella se concentra exclusivamente en el nivel de lo político, estando dirigida a la toma del poder político. Y bueno, todos estos tipos de lucha que les contamos, les explicamos un poquito, por ejemplo, la lucha económica, ideológica y política pueden tomar distintas formas, por ejemplo, legales e ilegales, pacíficas o violentas. Las huelgas, por ejemplo, pueden ser legales o ilegales, según se sometan o no a la legislación del trabajo que rige en cada país. También lo mismo puede ocurrir con las concentraciones públicas, no solo legales, aquellas concentraciones que también tienen un permiso previo desde las respectivas autoridades. Y esto está pasando muy frecuentemente dentro del país. Ustedes pueden ver que las huelgas o las movilizaciones públicas deben tener una legalidad para poder estar allí. Claro, se ha impuesto esto en nuestro país no hace mucho. Por lo tanto, la mejor forma de lucha es aquella que responde más a la situación histórica concreta que se está viviendo. No se puede decir
qué procedimiento de lucha utilizar sin examinar antes de manera detallada la situación en que se encuentran las sociedades, su grado de desarrollo, su nivel de conciencia, los aspectos fuertes y débiles del enemigo. Por otra parte, esas mismas sociedades dan origen a nuevas formas de lucha, a nuevos procedimientos de defensa y de ataque en relación con las nuevas coyunturas políticas que el proceso revolucionario va generando en su desarrollo. Bueno, y por último, debemos advertir también que, es relevante, que la lucha de clases no determina cuando las clases hasta ahora dominantes son destituidas por el poder, por estas clases dominadas. Por el contrario, ella se agudiza, Gaby, en esos momentos, ya que las clases desplazadas entran a la ofensiva, ya sea abierta o subterránea, para recuperar el poder, aprovechando cualquier debilidad, cualquier disminución de la vigilancia revolucionaria de la clase obrera y del pueblo en general, Gaby. Y bueno, también por el momento vamos a dejar la plática de este tema porque es hora de la música. Luego vamos a regresar para seguir con esta charla que estaba bastante interesante. Vamos a enviar un poquito más de saludos y no se desconecten porque volvemos con el juguete rabioso. El juguete rabioso. Préstame una llora de 50, brother. Tengo que regresar a Caleta, me están esperando, se me enfría la jama. Me van a dejar botado, chucha, necesito camellar. No hay dónde, 10 latas el bolo. Caro, pana, vete pequina, te lo juro que te pago. Me van a sacar la puta como la verga, mal dato. No cojamos taxi para la fiesta, mijita. La Manhattan nos lleva por menos. Por último, vámonos a patrulla, igual me acabo de bañar. Palabras que no chorean por allá, solo te matan o te violan si tienes pillega. Contigo, pelada, está cagado el asunto. Te quiero porque vives cerca y si me lo entregas te amo. ¿Para qué vamos a pagar palcos si Galeta es más emoción? Solo ojo con la funda de meado. El dueño de casa, dile que no estoy, que regreso el martes. Un fresco de rosa, por favor, pero sin tifoidea. Me quedé seco, madrina. Habla con tu pastel, si los pasteles no hablan. ¿A quién quiero sorprender? Soy chiro pero no gil. Mejor dame un arroz con jugo, que así traje mi cédula. Y no te preocupes por el sueldo, porque eso es lo único que tengo. Soy chiro. Lo siento, por eso ese lamento. Lo invito, lo intento, pero entre otro encuentro. Si quieres, te miento, con cupón de descuento. Podría darte más amor del que no cuesta nada. Y seguimos con la huevada, ya están apestando estos ropajes. Pasemos por la bajada de Little Haya, comprando unos tolones. Tripeando los hombres armario con millón cachín encima. Luego los agachaditos, y cuidado te agachas mal o de lado que te empalme el negro comola. Como ladrón que es por las mismas te va bajando. No me alcanza para ir a la Yapla, mejor a Colita y la Playland Park. Par vueltas en la rueda moscovita y nos la sacamos. De ahí yo pongo un fuerte, 3 camineras y una de Lucky porque hoy me pagaron. ¿Y eso ya? Una deuda que me debían. No pienses mal, brother, yo no hago esas movidas, solo suceden. Y así mi llave, más chino y me muero. Ni para una salchipapa en los patazos del sur, ni para un arroz con tiro libre donde el abuelo. Lo más turro de todo es que esta mancilla funciona a gasolina y yo ni ruedas tengo. Algo me dice que esto no va a funcionar, pero igual uno es como la paloma. Me imagino con billete, alta loca, solo loca y bien loca, sin distinción de raza o religión. En fila, say my name, recoge el jabón, salto de tigre, patada al foco, el helicóptero, la vuelta al mundo. No me vayas a llorar porque sabes que esa nota es turra. Ya dice que soy el primero de hoy será perra. Esas son mis condiciones. Para ser felices tenemos que ser uno solo, y así gastamos menos. Si se quiere casar, pídale vestido de novia prestado a su ñaña. Si quiere caleta, dígale a mi teclo que nos saque cuarto aparte.
Si quiere hijos, como eso es grateche, cuente conmigo, mamacita. Y dime nomás con confianza cuando tengas hambre, te voy a dar. Estamos de vuelta con el Juguete Rabioso y para todos esos chiros va esa canción y esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión y crítica a través de estos temas. Seguimos con el programa y en esta oportunidad hablemos un poquito sobre clases sociales urbanas. Lo primero que debemos preguntarnos es si la burguesía en nuestro país constituye un solo bloque inseparable o si dentro de esta clase existen contradicciones importantes que nos permiten atacar en forma aislada a un sector de esta, tratando de ganar o al menos de neutralizar a los sectores en esta etapa del proceso. En los países capitalistas podemos distinguir al menos dos sectores dentro de la clase capitalista o burguesía: la burguesía monopólica y los capitalistas medianos y pequeños, donde están aquellos banqueros. Así es, Cristian y querida audiencia, nos gustaría un poquito hablar sobre los capitalistas monopólicos. Como ya hemos visto, son una ínfima minoría, no son la población en su mayoría, no es pueblo, son minoría prácticamente, pero son los dueños de las empresas más importantes del país. Aquellas que controlan al resto de las empresas pequeñas, tanto como fábricas, como compañías de seguro, grandes bancos y esas empresas distribuidoras. Además, son dueños de grandes latifundios, hasta nuestros días latifundios. En los países capitalistas dependientes como el Ecuador, todos obedecen estrechamente en sus negocios de la burguesía extranjera, en particular, y como no puede ser de otra manera, la norteamericana. Por este motivo, los intereses de este sector de la burguesía están ligados a los intereses de la burguesía imperialista internacional. Estos capitalistas son capaces de vender a la patria con tal de salvar el bolsillo. Recuérdenlo, que en este país ha pasado muchas veces. Y sobre todo para las próximas elecciones, que ya estamos medio conociendo uno que otro candidato que quiere llegar. Así que tomar muy en cuenta lo que Cristian también nos comenta, de estas personas que son capaces inclusive de vender la patria, vender hasta la mamá, hasta por último. Mamá, sí. Así que bueno, los capitalistas medianos y pequeños también son medianos y pequeños empresarios de la industria y el comercio. Sus empresas se caracterizan por contar con una tecnología un tanto atrasada, pero existe también un número muy reducido de ellas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Con una tecnología que sí es un poco más moderna, mucho más avanzada. Emplean comúnmente una escasa cantidad de mano de obra asalariada y sobre todo en las empresas más pequeñas se ve esto. Los propios dueños y su familia trabajan en ellas. Este sector de la burguesía es el que soporta, salvo algunas contadas excepciones, el peso más fuerte de los monopolios dentro del sector empresarial. No les conceden créditos, les imponen fuertes tributos, encarecen los medios de producción que les son necesarios, restringen arbitrariamente el mercado y cuando les conviene pueden decidir eliminarlos. Bueno, también tenemos otra clase social que es la pequeña burguesía urbana, de la que estamos conversando, que está formada por los dueños o arrendatarios de pequeñas industrias artesanales, de almacenes y negocios. Ellos trabajan por sí mismos con sus propios medios de producción, vendiendo sus productos, sobre todo en el mercado libre. La pequeña burguesía urbana, como dice Gaby, es un grupo social inestable, que oscila entre las posiciones del proletariado y las de la burguesía, pudiendo definirse por una u otra clase según las circunstancias. Si el proceso revolucionario avanza, si las posiciones de la izquierda se fortalecen, al mismo tiempo que se debilitan las posiciones de la derecha, este sector tenderá a situarse al lado del proletariado, totalmente a su conveniencia. Pero por el contrario, si la izquierda pierde fuerza, si se manifiestan signos de debilidad, estos sectores se inclinarán a la derecha. Así pasa de todos los políticos que hemos visto y salen todos los días en los medios. Por favor, tengan en cuenta eso. Si van de un lado a otro,
vendiendo todo, vendiendo su ideología y vendiendo sus posiciones. Y sobre todo su credibilidad también, que es lo que realmente cuenta. Por otro lado, el proletariado industrial y minero. ¿Qué es? Es la fuerza motriz fundamental del proceso revolucionario en un país capitalista. A través de una larga historia de duras y combativas luchas en las que muchas veces corrió sangre obrera y de que todos conocemos, ha logrado un alto grado de organización y de conciencia de clase. No obstante, no es una clase hegemónica. Dentro de ella existen diferentes niveles de organización, de combatividad y de conciencia, que es necesario analizar de acuerdo al desarrollo concreto de esta clase en cada país. Así es, Cristian y querida audiencia, un poquito ya casi para llegar al final del programa, queremos topar uno de los últimos puntos. Como ya hemos visto, los grupos sociales urbanos. No toda la población de un país puede ser clasificada dentro de una de las clases sociales existentes que les hemos comentado en el transcurso del programa. Además, podemos mencionar que existen diferentes grupos sociales que no están directamente ligados a la producción de dichos bienes materiales, sino que trabajan cumpliendo tareas a nivel de la superestructura y del sector de servicios. Y existen grupos sociales que, estando ligados a la producción, no constituyen estas clases sociales, porque precisamente ocupan posiciones intermedias entre las dos clases antagónicas, como es el caso de los administradores y supervisores de las empresas que son principalmente capitalistas de estas empresas. En este caso tenemos a los empleados del Estado. ¿Quién no los conoce? Por lo tanto, es necesario distinguir la alta burguesía estatal o empleados de alto rango que dirigen el aparato del Estado, así como Dani acá en el control, y los funcionarios de nivel medio que ejecutan las políticas emanadas de los niveles superiores. También la alta burguesía estatal son precisamente esos empleados del más alto rango, como Dani, que dirigen el alto aparato del Estado. Se trata de los ministros, por ejemplo, de los jefes de servicio, de esos magistrados de los tribunales superiores, entre otros. Este grupo social recibe un mandato directamente de la clase en el poder y se identifica con estos intereses. Es un grupo que cambia constantemente debido a los continuos incidentes que se producen en la lucha por el poder. Así es como la pugna entre las diversas fracciones de clase dominantes se ha reflejado en la constante rotación de la alta burguesía estatal. Ella cambia total o parcialmente cada vez que se elige un nuevo gobierno en el país. Por eso vemos a todos aquellos políticos en todos esos grados altos de poder estatales que no cambian, que están ahí siempre. Claro, son perennes prácticamente, tenemos varios casos aquí en el país. Pero ¿qué pasa con los funcionarios de nivel medio? Son los funcionarios que trabajan en las distintas reparticiones del aparato del Estado, ejecutando las órdenes y realizando las políticas que emanan de los niveles directivos superiores y de los que también se hallan subordinados. Este grupo se encuentra constituido mayoritariamente por los empleados de la administración pública, es decir, por estos funcionarios que desempeñan sus labores en las instituciones y organismos que dependen directa o indirectamente de este poder ejecutivo. Entre ellos se encuentra, en primer lugar, las personas que trabajan en los organismos que cumplen funciones, principalmente políticas del Estado, como son aquellos que dependen del ministro del Interior, por ejemplo, municipalidades, intendencias, servicios de investigaciones, o por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, o el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, entre otros miles de ministerios que existen y secretarías que existen en el país. Bueno, y en segundo lugar también aquellos que desempeñan funciones principalmente administrativas del Estado, como lo son los funcionarios de los organismos dependientes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, también del Ministerio de Haciendas, Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas, tenemos también oficinas de presupuesto, también tenemos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, y bueno, la lista sigue. A estos últimos ha venido a agregarse con la expansión del capitalismo aquel sector de empleados que cumplen funciones técnico-administrativas en los aparatos del Estado vinculados con esta producción. Otro grupo social es la pequeña burguesía intelectual, y para todos aquellos académicos e intelectuales que están por ahí flotando entre los espacios públicos y las universidades,
Estos están formados por todos aquellos individuos que están relacionados con los aparatos ideológicos de la sociedad, como escuelas, liceos y universidades. Son también comunicadores, artistas, escritores, en general todos los profesionales liberales. Y a pesar de que este grupo no constituye, Cristian y querida audiencia, una clase social, tenemos que tomar en cuenta que debido a que no están ligados de una forma directa a esta producción de bienes materiales, tradicionalmente han sido denominados como pequeña burguesía. Y esto se debe a su estilo de trabajo, que es semejante al que está en dicha clase social. Se trata de un trabajo individual en la que la persona tiene el control total de su trabajo. Es decir, cómo, cuándo, dónde lo realiza, de qué forma. Esto, unido al hecho de sus condiciones de vida, son similares a las de esta clase social, los inclinan a adoptarse posiciones de pequeño burgués. Y sobre todo, dentro de la pequeña burguesía intelectual, también tenemos que nombrar esto, porque lo importante es determinar hacia dónde y qué posiciones de clase tienden a inclinarse en la mayoría de ellos. Por último, dentro de la pequeña burguesía intelectual es necesario considerar también a los estudiantes. Sí, esos estudiantes que también luchan por ciertas posiciones y luego terminan vendiendo a sus ideales. Otro grupo son los supervisores y administradores de empresas también, que a través de esa función técnica ellos realizan una función capitalista, son los guardianes del capital y tienden a adoptar posiciones de clase burguesa. Bueno, y también es importante distinguir que en este grupo, entre el sector que llamaremos alta burguesía empresarial, ha formado principalmente a esos gerentes, a estos altos supervisores que tienden estas posiciones de clase burguesas, y el sector también de estos 4 medios. Estos últimos se ven obligados a cumplir funciones capitalistas, pero si la situación cambia, si la empresa pasa, por ejemplo, al Estado por una revolución socialista, desapareciendo al patrón capitalista, pueden llegar a adoptar posiciones revolucionarias. Bueno, y ya para concluir con el programa, vamos a realizar una rápida descripción, y se puede decir que principalmente el capitalismo representa un avance muy grande en el desarrollo de la sociedad en comparación con los sistemas sociales anteriores. Ello hace que el sistema capitalista aparezca como el único sistema capaz de proporcionar al hombre su completo bienestar. Sin embargo, basta observar la realidad de la sociedad capitalista para darnos cuenta de que esto no es así. Es una mentira, gente. Es una mentira, personas que nos escuchan, es una falsedad. Por ejemplo, si pensamos en el extraordinario aumento de la capacidad productiva que se ha alcanzado bajo este sistema, de ella debería haber resultado en la abolición de las privaciones y de la miseria, pero no ha sido ese el resultado. Ni siquiera en los Estados Unidos, el país más capitalista, supuestamente el más avanzado y rico del mundo, ha sucedido esto. En los Estados Unidos, así como en cualquier otro país capitalista, existe también hambre, que es abundante, existe pobreza, pero también riqueza y estas polaridades. También se debe tomar en cuenta de que existe algo fundamentalmente malo en este sistema, que es por supuesto económico, en el que existen tales condiciones que afectan a la sociedad. Efectivamente, algo anda mal con relación a este modelo. El sistema capitalista es ineficiente, señoras, y destructivo. Es irracional e injusto. Para concluir, soy Gabriela Ortiz. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Conmigo hasta la próxima semana. El sistema capitalista es ineficiente y destructivo, querida gente, porque es incapaz de dar trabajo útil a todos los hombres y mujeres que lo desean. Y al mismo tiempo, permite que miles de personas física y mentalmente sanas vivan sin haber trabajado jamás. Es incapaz de desarrollar los recursos del país, de aprovechar la totalidad del potencial humano. Es incapaz de resolver la contradicción de que existan tierras ociosas junto a campesinos sin tierras. Es ineficiente y destructivo el capitalismo porque destina a muchos hombres, mujeres y materiales a la producción de los más extravagantes bienes de lujo, dejando de producir los bienes más elementales para la vida del pueblo. Mientras más desarrollado se encuentre un país capitalista, más se acentúan los males señalados. Esta ineficiencia y destrucción no es una simple falla que pueda corregirse,
sino forma parte de la naturaleza del sistema capitalista. Esos males solo desaparecerán cuando el sistema capitalista sea abolido en toda la tierra. Un saludo muy grande a toda esa gente trabajadora, toda esa gente luchadora y toda esa gente que no quiere dejarse vencer por este sistema. Les damos un saludo muy grande de parte del Juguete Rabioso. Soy Cristian Navarrete. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Les dejamos esa duda y esperamos que podamos seguir compartiendo estos temas tan importantes en el país. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias, gente. Estamos para la próxima. Un saludo muy corto para Daniela, que está ahí en el pico y placa. Un saludito, Sebastián. Muchísimas gracias, con Sebas. Muchas gracias por sintonizarnos. A Pauqui desde Argentina también, que nos está escribiendo. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima semana. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Ya está disponible